Estado Nacional. Diciembre es uno de los picos cuando los ticos más se van de vacaciones. ¿A dónde van? ¿Cuánto gastan? En este momento la ocupación en los hoteles se encuentra en un 85%. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, en el que va a ser el último de nuestros programas en este año 2024. Esto porque el próximo domingo 29 de diciembre no vamos a tener la emisión del programa debido a la hermosa programación de fin y principio de año que en Teletica tenemos para todos ustedes, para que las familias puedan disfrutar en sus hogares. Y precisamente para este último programa del año, cuando ya muchos se están preparando para las festividades de esta Navidad, con algunos días de descanso, hemos querido abordar el tema del turismo, tanto nacional como internacional, dado que ya muchos aprovechan estas fechas también para darse un descansito. Por eso queremos hacer un recuento de cierre del año de cómo ha estado este sector aquí en el país. Y para eso permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña doña Flora Ayub, quien es directora ejecutiva de la Cámara Costarricense de Hoteles, que están en uno de sus periodos más felices, de más alta ocupación, ¿verdad? Bienvenida, doña Flora. Muchísimas gracias, buenos días. Por supuesto que sí, estamos muy contentos de que a estos momentos esté la ocupación en un 85%. Sin embargo, esperamos que llegue a crecer una situación muy normal de que el costarricense deje para última hora hacer sus reservaciones. Claro, porque la meta siempre tiene que ser ese 100% de ocupación. Nos acompaña el día de hoy también doña Shirley Calvo, quien es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo. Qué gusto tenerla con nosotros de nuevo, doña Shirley. Hace días que no nos sentábamos a conversar. Muchas gracias, Liliana. Buenos días. Siempre es un gusto venir a acompañarlos y sobre todo ahora que ya nos toca el cierre de año, un año en el que lo cerramos con optimismo, esperando que el próximo año traiga muchas y muy buenas noticias y bueno, cerrando un año de muchos retos también. Así es. Termina de integrar nuestro panel del día de hoy el señor Rodolfo Lizano, quien es director de Estrategia Turística del Instituto Costarricense de Turismo, quien además es de esas personas que tiene la memoria histórica de la institución. ¿Cuántos años me decía que tiene usted? Yo tengo 33 años de estar en el ICT, de manera que he pasado por todas buenas y malas en el turismo de este país. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar. Bueno, estamos seguros que de los que le llevan el pulso a la actividad turística, usted tiene esa información casi que de memoria siempre a la mano. Bien, vamos a ir en materia. Tal vez voy a comenzar, doña Flora, esa ocupación de este 85% que tienen en los hoteles y que están esperando, por supuesto, que pueda crecer. ¿Dónde hay más movimiento en estas fechas? Me imagino que, por supuesto, las costas. Bueno, sí, nosotros, de acuerdo al sondeo que realizamos entre nuestros afiliados, es ya una costumbre que el costarricense prefiera ir a la playa. Siempre, pues, Guanacaste, Jacó, Punta Arenas, y ellos generalmente con tiempo reservan ciertas playas, pero a última hora también hacen sus reservaciones. Luego es montaña, que también es algo muy interesante que esté pasando, y ciudad, que es la que menos ocupación tiene, sí se está presentando que los hoteles están realizando algunas actividades, tanto para el 24 de diciembre como para el 31, donde tienen sus cenas, sus actividades, lo mismo para el 31 con la fiesta. También lo que se llama pase del día o Day Pass, que es donde pueden, los que no puedan irse, trasladarse, ya sea por presupuesto o por lo que consideren, que se puedan quedar en el área metropolitana, donde los hoteles cuentan con actividades o el uso de la piscina, le dan su habitación, pueden almorzar, desayunar, ya sea, hay diferentes paquetes donde ellos pueden también disfrutar quedándose en San José. Claro, ha ido creciendo la plaza de hoteles en Costa Rica. Sabemos que en Guanacaste hay muchos que están próximos a inaugurarse también. Algunos se van a quedar para el próximo año, pero sí ha ido aumentando la oferta de hospedaje. Sí, y aquí es muy importante pues comentar, no solo hoteles grandes. Pueden decir, sí, que hoteles todo incluido, hoteles grandes. Hay hoteles para todos los gustos, todos los presupuestos y tamaños también, porque hay gente que tal vez no le guste el bullicio
de un todo incluido, cuando a los jóvenes o a esos pues sí les prefieren todo eso, pero pueden ser hoteles de montaña más tranquilos o también, como les menciono, hoteles de ciudad donde la gente quiera descansar, quiera quedarse tranquilos, disfrutando, ya sea viendo películas, leyendo o lo que quieran hacer, pero cercano a la ciudad sin estarse trasladando horas manejando. Claro, doña Flora nos da la perspectiva desde ese sector que son los hoteles. Doña Shirley Calvo, de la Cámara Nacional de Turismo, ¿cómo se preparan ya para este cierre? Ya el sector, porque ustedes agrupan a diferentes empresas de diferentes giros que tienen que ver con turismo. Bueno, esta es una época de mucha programación y mucha planificación. Es una época en la que los aeropuertos, las carreteras, los puertos, sobre todo cuando inicia la temporada de cruceros, y obviamente la operación de los hoteles y de los turoperadores, los rentacars también y transporte de turismo, arrancan en una carrera contra el reloj, precisamente para poder atender esa cantidad tan importante de turistas, la mayoría turistas internacionales que vienen a nuestro país. Entonces, este ha sido un año que nos ha permitido no solamente planificar y consolidar una serie de tareas y actividades pendientes, otras que van a quedar necesariamente para el próximo año, por ejemplo, la infraestructura que sufrió tantísimo con esta época lluviosa. Estamos haciendo una valoración de cuáles son aquellas rutas que llevan a los principales destinos turísticos que van a requerir de una intervención, y ahí esa coordinación con el gobierno central, con las municipalidades. Hubo un impacto grande este periodo de invierno. Increíblemente. Estamos en ese proceso de valoración porque, bueno, incluso estos últimos días todavía ha seguido lloviendo y eso sigue afectando la calidad y las condiciones de la infraestructura. Hay que esperar a que se termine de consolidar la época seca, pero sí creemos que este quizás vaya a ser uno de los principales retos a inicios del próximo año. Claro, ya en la segunda parte vamos a hablar mucho en detalle de esa agenda que queda pendiente. Don Rodolfo Lizano, director de Estrategia Turística del Instituto Costarricense de Turismo. ¿Cómo cierra el año? ¿Cuál es el balance de nuestro país como destino turístico, sobre todo la visitación internacional y el movimiento de turismo local? Bien, para turismo internacional, en el periodo que va entre enero y noviembre de este año, o sea, los datos más frescos hablan de que han entrado al país 2.400.000 turistas, 2.380.000 turistas más o menos, ¿verdad? Lo que nos hace pensar que el destino va a terminar con datos superiores a los que tuvimos en el 2023. En el 2023 tuvimos 2.4, o sea, ya a noviembre prácticamente tenemos 2.4 y nos falta agregar todo lo que diciembre está trayendo. De manera que se ve un año en que vamos a terminar por la vía aérea 7% por arriba de lo que tuvimos el año anterior. Sobre todo porque tuvimos una temporada alta muy buena, una temporada alta. Los primeros meses del año fueron extremadamente buenos. Y se ve que los próximos meses, los primeros meses del próximo año, por lo que estamos viendo en la cantidad de sillas de avión que están asignadas digamos que están asignadas para el destino. Ahora falta llenarlas, ¿verdad? Falta que las vendan efectivamente. Sí, falta, por lo menos las que están asignadas en este momento es una cifra un poquito incluso mayor que lo que tuvimos en el 2023. Eso nos hace pensar que entonces para inicio, o sea, para este próximo año, podríamos tener una cifra de crecimiento, por lo menos en la temporada alta, igual o mayor que la que tuvimos este año que termina. Recordémosle a nuestros televidentes cuáles son los principales destinos de donde nos visita el turismo internacional. Bien, básicamente el principal es Norteamérica, Estados Unidos, ¿verdad? Pero la región de Norteamérica es la que aporta Canadá, Estados Unidos y México. En segundo lugar, Europa. En tercer lugar, Sudamérica. Básicamente esos son los tres bloques de países que aportan al turismo internacional de este país. Hay algunos desafíos, Shirley, y precisamente doña Flora me recordaba ahora una noticia que dimos esta semana aquí en Telenoticias de algunos rankings internacionales y consultoras internacionales que hacen estudios que se publicaron, que nos siguen posicionando como un país caro, ¿verdad? Realmente caro. Había uno que es el ranking de Mercer, que dice que San José es la tercera ciudad más cara de Latinoamérica, y un ranking de Economist también que decía que San José es la tercera ciudad donde más suben los precios. Estaba Santiago de Querétaro, México, Ciudad de México y San José.
¿Es real esta percepción que hay de todos estos estudios de que en nuestro país es caro? Bueno, siempre esta pregunta nos brinda la oportunidad de poder precisar algunos conceptos. Vamos a ver, Costa Rica es valiosa y por eso es costosa. El que sea caro normalmente se asocia a un producto o un servicio que uno está recibiendo donde está pagando por algo que no lo deja satisfecho. Y lo cierto es que hay mucha evidencia de que Costa Rica es un destino turístico que cumple con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Entonces esto lo que nos permite afirmar es que Costa Rica es costosa porque es valiosa. Pero es que además también una de las cosas que nosotros planteamos, y sabemos que aquí probablemente lidiamos con con algún prejuicio que existe alrededor del sector empresarial turístico, y es que es muy costoso producir en este país, y eso significa que estamos produciendo productos y servicios turísticos desde el país que tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica, y esto nosotros no lo vemos como una crítica, al contrario, particularmente yo estoy muy orgullosa de un país que tiene este tipo de garantías laborales, pero lo cierto es que el costo de las planillas es un costo bastante importante y elevado para las empresas. Pero además también producimos productos y servicios turísticos desde el país que tiene la segunda electricidad más cara de Latinoamérica y la tercera gasolina más cara de Latinoamérica. Estos son 3 insumos básicos en una estructura de costos de una empresa. Entonces, entendiendo que esa es nuestra realidad, claramente hay una distorsión, se podría decir, en algunos de los precios, y por eso es que tenemos precios claramente diferentes al resto de la región de Latinoamérica. Claro, hay otros retos, doña Flora, y es, por ejemplo, este nuevo aviso que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos a visitantes norteamericanos a Costa Rica. Hizo una alerta, digamos, un recordatorio de aviso de seguridad para Costa Rica y Honduras. No es que reclasificó pero sí se hace esta alerta, y entonces ahora repasábamos algunos titulares de la prensa internacional que sin duda pues no se ven bien para turistas, por lo menos les da de qué pensar. Sí, por supuesto, nosotros desde la Cámara estamos preocupados por la situación de, digamos, la inseguridad. Bueno, aquí conversando con don Rodolfo y los estudios que ellos tienen, que el mismo Instituto Costarricense de Turismo tiene sus agencias de relaciones públicas donde ellos miden el impacto que esté teniendo en los pasajeros, pero también aquí en Costa Rica se sienten los comentarios que hacen ya los turistas en el propio hotel. Pues sí, los hoteles dan alertas o recomendaciones de cuando, por ejemplo, llegan a recepción de un hotel, cuáles son las áreas tal vez no convenientes donde tengan que andar después de ciertas horas, pues solos o caminando por los diferentes lugares que no sea conveniente, ¿verdad? Sin embargo, sí afecta estas, como lo menciona usted, de que no nos han cambiado de nivel, sí las recomendaciones que hace la Embajada de los Estados Unidos a los ciudadanos a la hora de visitar el país. Sí nos preocupa. Claro, don Rodolfo, y a pesar de esos desafíos, estos dos, digamos, que se nos perciba como un destino caro, y de las alertas de seguridad, bueno, termina un año con una visitación de 7% mayor. ¿Cómo se logra eso? No, pero no solamente eso que termina mayor, sino no es solamente en la cantidad, sino es en la calidad. Los análisis que se hacen sobre la percepción de los turistas sobre lo que es este destino mantienen un índice de satisfacción del destino que está por encima de 86% durante todo el año. Mantienen un índice de percepción de calidad de los hoteles por encima del 67%. Incluso percepciones de seguridad del 90%. Es decir, los turistas, y es un poco lo que decía doña Shirley también, o sea, el destino ofrece tantas cosas positivas que usamos una frase que nos gusta mucho, que no solamente los turistas se van satisfechos, sino que los turistas se van agradecidos también. Esa es la segunda parte, porque la experiencia que pueden desarrollar en el país, más allá de todos estos problemas que podamos tener, está siendo muy buena, ¿verdad? Entonces, yo sumaría al tema de que está creciendo en cantidad, que también nos mantenemos en la calidad percibida. No son datos nuestros, es una medición internacional quien los hace.
Claro. Doña Flor, usted decía que hay un 85 ya para esta época de diciembre, 85% de ocupación. ¿Qué porcentaje de esos son nacionales, qué internacionales? ¿La mayoría son turistas internacionales o no se tiene precisión de eso? En el sondeo que nosotros hacemos no solicitamos la diferencia. Sin embargo, fin de año, la mayoría es costarricenses porque son las vacaciones de fin de año. Lo mismo sucede cuando es Semana Santa y vacaciones de medio año. La mayoría son de nacionales, sin embargo, estos de diciembre junta con el inicio de la temporada alta internacional. Entonces ahí hay una combinación. Claro, ¿cuán importante es el turista interno, doña Shirley, para el sector? Es importantísimo, es básico, es fundamental, por varias razones. El turista nacional, de alguna manera, considero yo que es el que ha experimentado con el país, ha descubierto muchísimos de los destinos turísticos que luego ofrecemos a turistas internacionales, y por eso es que ese conocimiento del turista nacional, y además es muy intrépido y muy explorador, entonces cada vez están descubriendo nuevos lugares que se terminan convirtiendo en atractivos turísticos para turistas internacionales. Entonces es básico porque además también se mueve por todo el país, de repente en épocas que no son las temporadas altas de visitación internacional, entonces eso nos ayuda a combatir la estacionalidad, y le gusta mucho consumir experiencias muy autóctonas, entonces dinamiza mucho lo que son comunidades las más alejadas. Turismo rural. Turismo rural tiene mucha apreciación por el tema de apoyar emprendedores, porque eso es parte de la idiosincrasia costarricense, la solidaridad. Entonces ir a la sodita, al restaurante, al hotel y aquellos lugares que son como pequeñas y medianas empresas se ven muy apoyadas por el turista nacional, y como le digo, una de las cualidades más importantes es esa, que anda permanentemente descubriendo su país, y eso nos permite también a los empresarios ver oportunidades de mejora u oportunidades de desarrollo de un nuevo producto turístico. Claro, a mí me llamó mucho la atención un estudio que presentó en septiembre el Instituto Costarricense de Turismo, y quiero aprovechar hoy para que lo repasemos porque tiene información muy interesante, porque en realidad quisieron ver el perfil del turista nacional. Lo hicieron, visitaron más de 200 hogares en todo el país con el fin de analizar el comportamiento del turismo local e identificar preferencias, tendencias e incluso oportunidades. Vamos a ver algunos de los hallazgos y los vamos a ir comentando porque tenía muchísima data. Ahí tenemos cuándo vacacionan las familias costarricenses. Claramente, don Rodolfo, diciembre, fin de año y enero, ahí concentra la mayoría. Sí, y eso es muy entendible también. Eso coincide con las vacaciones de las familias, coincide con el verano, con el tiempo más agradable para vacacionar, y coincide con otra cosa que es la memoria histórica de las vacaciones de la familia también, ¿verdad? Históricamente se han hecho vacaciones en esas épocas. Digamos, esa concentración no quiere decir que solo en esas épocas ocurre, porque si vio en el estudio es un 3-3-3, tres salen 3 veces al año. Vamos a ver, ahí viendo, sí, poco a poco el dato. Vamos a ver el siguiente. En la encuesta también preguntaron cuánto tiempo se quedan fuera de casa cuando salen de paseo las familias costarricenses. Y entonces ahí tenemos el dato, don Rodolfo. Sí, son 3 vacaciones promedio por familia, de 3 noches promedio y de 3 personas en el viaje. Por eso decimos que es un 3-3-3. Eso nos sorprendió un poco porque pensábamos que era un poco menos, pero si uno suma 3-3-3, es un número importante, ¿verdad? Claro, quiere decir, doña Shirley, que el costarricense sí está, claro, sabemos que es un destino caro porque, como usted dice, estamos compitiendo en el concierto de las naciones con una oferta turística de primera clase, pero el nacional sí está disfrutando el país. Una de las virtudes que tiene nuestro país es que tiene producto turístico para todos los presupuestos y para todas las personas. Entonces eso hace que en esas vacaciones pequeñas o más grandes encuentren producto turístico para poder llevar a cabo estas distracciones. Pero también han sucedido cosas en el último tiempo muy importantes, como por ejemplo la creación de fines de semana largos, que eso fue una estrategia que surgió como una respuesta en tiempos de pandemia para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que básicamente lo que hizo fue provocar mini vacaciones en diferentes momentos del año, y eso de alguna manera
consideramos nosotros que puede explicar un poco ese aumento quizás de días de vacación, la cantidad de vacaciones durante el año y las posibilidades de movilizarse por todo el país. Ese es uno de los diferenciadores que consideramos que ha tenido un impacto directo en aumentar esa cantidad de estadía promedio de las vacaciones de los costarricenses. Y por eso consideran ustedes que es importante mantener esa estrategia. Sí, claramente nosotros nos hemos manifestado a favor. Entendemos que esto pues tiene una serie de condiciones y valoraciones del valor cívico de algunas fechas particulares que pues se ha generado algún debate si deberían de trasladarse o no los feriados, pero lo cierto es que para efectos del sector privado nosotros hemos visto que esta es una herramienta que ha sido ya probada, que ha sido muy de beneficios muy palpables y que es una herramienta que sigue vigente y que sería de mucho valor para el sector privado, por supuesto, pero sobre todo para las familias costarricenses para poder tener esas mini vacaciones. Claro. Vimos 3 veces por año se van de vacaciones en promedio 3 noches. Sin embargo, vamos a ver el siguiente gráfico, si comparamos la cantidad de paseos que hicieron los ticos este 2024 comparado con el año 2023, todo parece indicar que sí hubo una reducción en esa actividad recreativa, porque en el 23 hacían 5.3 paseos promedio por familia en el año, y el segundo cuadrito, que es el 2024, son 3.3, don Rodolfo. Sí, es muy probable porque no lo podemos precisar, pero es muy probable que estemos cambiando paseo por vacación. ¿Verdad? Veníamos de una época de pandemia donde posiblemente podemos estar más acostumbrados a hacer paseos. Creo que está clara la diferencia. Paseo es cuando uno sale en la mañana y regresa en la tarde a la casa o al lugar donde está hospedándose, ¿verdad? Y la vacación incluye una pernoctación fuera de casa. Sí, en este caso es posible que estemos cambiando una cosa por otra, que hay menos paseos y se están sumando a las vacaciones. Claro, vamos a ver el siguiente dato y es gasto, muy, muy importante también, doña Flora. ¿Cuánto gastan en promedio en las vacaciones familiares los costarricenses? Y ahí vemos, hay un límite inferior y un límite superior, ¿verdad? Entonces, entre eso, el gasto total en las vacaciones va entre 187,000 a 212 y el gasto por persona entre 27 a 29. Y doña Flora, la principal porcentaje de gasto ahí es el alojamiento y la alimentación. Correcto, sí, como menciona don Rodolfo, el hospedarse, y aquí es muy importante, y es una recomendación que hacemos nosotros como Cámara, es que busquen empresas de hospedaje seguras. Hoteles, como se menciona, hay para todos los gustos y todos los presupuestos. Entonces, lógicamente, con este estudio que hace el ICT, ahí se comprueba de que el alojamiento y la alimentación está reflejada en los días que se están hospedando, que están vacacionando más que el paseo. Pero también, bueno, aquí lo del transporte y las otras actividades, ahí habría que ver cómo ser más específico a qué, si esas actividades, me imagino, don Rodolfo, que tiene que ser como tours, surf, algunas, todas esas actividades que incluyen, que muchos hoteles también las tienen, valga la redundancia, incluidas entre sus actividades propias de cada hotel. Pero sí es muy importante esto de que se queden en hoteles. Claro, porque a veces hay ofertas y claro, uno puede escoger si quiere ir a un hotel o si quiere irse a alquilar un lugar donde alquilen, digamos, cabinas o habitaciones, pero siempre es importante que por lo menos verifiquen que es un lugar, como decía doña Flora y doña Shirley, ¿verdad? Que tiene que haber, o sea, no es que solo hoteles, pero sí hay que hacer un poquito de investigación para que no sean víctimas de una estafa. Correcto. Bien, vamos a ver el siguiente cuadro y es cómo pagan los costarricenses, que eso también lo preguntaron en este estudio que hicieron, don Rodolfo, cómo pagan sus vacaciones. Me llamó la atención que el 81% dijo que con ahorros. Sí, y eso es muy importante porque cuando analizamos los datos, esto quiere decir que el costarricense está programando su vacación. Deja de ser una actividad espontánea como pudo haber sido un paseo, que es tal vez una actividad más espontánea. El sábado se decide y salimos y las vacaciones así parecen ser una actividad programada, para lo cual hay un ahorro familiar para salir. Eso lo que quiere decir es que la gente está buscando información sobre su vacación, se está informando y, como decía Flora, están buscando las mejores opciones para hacer esa vacación y eso nos satisface mucho porque están
revisando todo el país para ver dónde es mejor hacer esa vacación. Es un turista mucho más informado que lo que era antes. Claro, y ese turista busca información en los medios de comunicación, en los sitios oficiales de los hoteles, pero ustedes también preguntaron, cuando lo hacen en redes sociales, ¿en cuáles lo hacen? ¿Dónde se están informando? Y vemos ahí, doña Shirley, un 45% lo hace a través de Facebook. Me llamó la atención, yo hubiera pensado que Google hubiera sido de primero, pero bueno, me imagino que eso es también mucho para compartir experiencias con otras personas y de ahí también las estrategias que tengan los oferentes de todas las derivaciones de la actividad turística para proyectarse en Facebook. Sí, tenemos que tener en consideración que ahora están conviviendo varias generaciones y varios grupos etarios y entonces yo creo que todos los medios son importantes y necesarios, pero particularmente los que están tomando la decisión de viaje o de vacación, sí pareciera ser que es una generación más nativa de medios sociales y de redes sociales y por eso quieren ver la experiencia, hasta donde se pueda sentir la experiencia y eso claramente un folleto o algo, digamos, que no desarrolle esa experiencia va a ser un poco difícil para motivar esa compra. Entonces consideramos que esta combinación de medios para informarse no solamente es muy buena, sino que además democratiza porque le permite, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, tener acceso en condiciones prácticamente igualitarias que cualquier empresa con miles de dólares para poder hacer inversión en promoción, poder realizarlo y poder acceder a esa vacación. Pero lo cierto es que sí nos llama la atención y además eso abre una serie de oportunidades también para las nuevas empresas que tienen que ser muy creativas para poder trasladar a ese turista que está no solo necesitado de información, sino también de querer vivir la experiencia, trasladarla para poder convencerle. Vamos a cerrar este bloque con 3 cuadritos también derivados de este estudio que hicieron sobre el perfil del turista nacional. Estos son los turistas nacionales que están vacacionando aquí en nuestro país. Y es los lugares que frecuentan los ticos. Y ahí vemos en el gráfico el hallazgo que nos dice claramente los lugares más frecuentes son, por supuesto, la playa, pero también esos paseitos de un día que usted decía, Potreros, Ríos y Pozas, sigue siendo atractivo, es el segundo destino más interesante y ahí es quizá esto que dice doña Shirley, entonces pasan a un restaurancito donde hay una señora que hace tortillas palmeadas. También balnearios, volcanes, fincas, cataratas, montañas y miradores, parque de diversión y ya luego restaurantes, mall, piscinas. Esto sí nos demuestra esto que usted nos decía, que hay una oferta muy variada de muchas cosas. Una oferta muy, muy variada. Estos son paseos, ¿verdad?, que la gente hace. Pero una cosa que salió muy interesante es que los turistas costarricenses empiezan a visitar destinos que no eran normalmente visitados. Empezaron a aparecer sitios en el Caribe, en la zona norte del país, que estamos seguros que por la influencia de los medios y la comunicación y lo que se ve en la televisión, sobre todo, la gente ha querido ir ahí. Se antoja la gente. Se antoja. Y además, ahí hicimos una pregunta sobre el nivel aspiracional. ¿Dónde aspiraría usted a vacación? Oiga, la lista es impresionante de dónde la gente quisiera ir, ¿verdad? Hay muchas opciones. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué no va? Lo primero, y para unirlo un poco con lo que decía doña Shirley, es porque no tenemos tiempo, que es un poco lo de los fines de semana largos, podría ser una respuesta. La otra es que dicen, me han dicho que es muy caro, ¿verdad? O me han dicho que es muy lejos. Claro, esas son las consideraciones. Vamos a ver brevemente, entonces, ya después de ese cuadro, claramente la playa es el favorito, ¿verdad? Hay una mayoría, el 47%, que dice que va a playa y un 29% montaña y luego ya vemos todo el resto de opciones, pero siguen habiendo montones. Una poza de pronto puede ser una cosa lindísima para los chiquitos ir a pasar el día con la familia. Accesible. Y luego también ustedes preguntaron el top 10, la preferencia de visitación por lugar. Y ahí están por lugares, no por provincias, sino por lugares, y lo vemos en pantalla. Punta Arenas lidera claramente, doña Flora, y es que también está cerquita y puede ser esa vacación cortita, ¿verdad? Pero sigue también San José, otras playas, Cartago, San Carlos. Y nuevamente ahí piscinas, Guanacaste, Jacó, Grecia y Limón. Esos son el top 10 de lugares más visitados entre el año 2023 y 2024. Y también tenemos, ya para ir terminando, el top 5 de los parques nacionales más visitados, porque este sigue siendo también un gran atractivo para el turista nacional.
Ahí tenemos Manuel Antonio, lidera la lista, seguida por volcanes, Volcán Irazú, Volcán Poás, Volcán Arenal y el Parque Nacional Cahuita. Y ya voy a cerrar con el último porque también en el ICT preguntaron qué es lo que la gente hace, qué actividades hace cuando se va de vacaciones o cuando se va de paseo, y vamos a cerrar con este que nos muestra también que el costarricense le gusta probar cosas distintas. Fútbol, deporte rey, 38%. Eso, ahí estaban hablando de actividades recreativas, ¿verdad? Y claro, entonces de pronto ir a jugar un partido y van en el bus y demás, eso se convierte también parte de una forma de turismo. Ciclismo, senderismo, atletismo, natación, ir al gimnasio, caminar, baloncesto, pesca y CrossFit. Doña Shirley, ahí, digamos, el tico tiene claro que hay muchas posibilidades de las cosas que puede hacer. Sí, y además las desarrolla, y además se han generado alrededor de estos destinos turísticos y de estos lugares una serie de encadenamientos y de oportunidades para muchos otros profesionales que también se han incorporado en la cadena de valor de las actividades turísticas. Una de estas que ha aumentado mucho su popularidad, que es la del senderismo, a nosotros nos encanta, pero también llamamos mucho la atención, y la Cruz Roja permanentemente nos recuerda la cantidad de emergencias que se generan por realizar este tipo de actividades sin el acompañamiento del personal profesional adecuado. Y por eso es que cualquiera de estas, pero particularmente las que tienen que ver con aventura y con la autogestión de la actividad turística, es muy importante que se hagan acompañar de profesionales. Claro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cómo está impactando positivamente el turismo a las comunidades costarricenses y también cuáles son los principales desafíos. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, críticas y también sugerencias de los temas para discutir aquí en el Estado Nacional. El próximo año voy a comenzar con uno que nos sugirieron sobre los desechos sólidos, que está muy bueno y le agradezco mucho al televidente. Y recuerde también que usted puede hacer sus comentarios a lo largo del programa en nuestro WhatsApp 64241777. Ahí tiene el código QR, también ahí lo puede descargar y usted puede complementar la conversación que tenemos acá, y yo, aunque tarde unos días después, porque a veces son muchos, créame que le voy a contestar. Gracias por continuar con nosotros hoy en el último programa del año 2024, Estado Nacional, hablando de una actividad hermosa que genera mucho placer a quienes la consumen, que es el turismo, pero también que genera mucho bienestar en las comunidades donde se realiza. De la primera parte estuvimos conversando del estudio que hizo el ICT sobre el turismo nacional. Y se nos quedó un datito que doña Flora me decía ahora que quería ampliar. Y es que decía que el costarricense estaba pagando, el 80% de los que contestaron esa encuesta dijeron que pagaban su actividad turística con ahorro. Y bueno, a todos nos sorprendió mucho que fuera con ahorro. Sin embargo, doña Flora, me decía usted que hay algo, un factor que podría explicar algo de eso. Sí, es muy importante el papel que están jugando las asociaciones solidaristas, porque precisamente nosotros como Cámara realizamos una actividad que se llama el Mercadito Turístico una vez al año, donde nuestros afiliados ofrecen su producto a las asociaciones solidaristas. Entonces ellos programan las vacaciones. Cuando ya cada uno tiene pensado dónde vacacionar, o a veces es que lo deciden el fin de semana, y entonces ya llaman a la asociación, aplican su ahorro. Entonces, con ese ahorro, la asociación directamente cancela al hotel la vacación. Entonces, eso también está jugando un papel sumamente importante, el apoyo que las asociaciones solidaristas están brindando para vacacionar, tanto nacional como internacional. Pero sí lo hemos notado porque en los eventos que nosotros hemos tenido, este fue el segundo año que realizamos esta actividad, hemos tenido la participación bastante amplia de asociaciones solidaristas, y ellos nos indican el interés y el resultado que les ha dado el tener las negociaciones directamente con los hoteles. Claro, es una forma de ampliarlo. Hablábamos, doña Shirley, de lo que al país le deja toda esta afluencia del turismo internacional, también como el turismo nacional es un factor que es importante para la industria, pero otra cosa es también el bienestar que genera en las comunidades, porque es una actividad que de una u otra forma está haciendo repartición de riqueza en algunas comunidades. Sí, por supuesto. Hay que entender que Costa Rica
como un todo, es un destino turístico. No, a diferencia de otros países, no tenemos concentrados los atractivos y la infraestructura turística en una sola parte del país, sino que prácticamente todo nuestro país cuenta con condiciones y posibilidades y desarrollos turísticos, y eso permite generar impactos directos en las comunidades que son las anfitrionas de esa actividad turística. Y bueno, el índice de progreso social, que es un instrumento que se ha generado, ha puesto en manifiesto y ha confirmado de que efectivamente las comunidades que se dedican en una buena parte su actividad económica, turismo, reciben ese beneficio. Don Rodolfo, mientras vemos la primera gráfica, quiero que usted nos diga, el Instituto Costarricense de Turismo también publica el índice de progreso social de los centros de desarrollo turístico. ¿Qué es y cómo se calcula? El IPS, el índice de progreso social, es una medida internacional, se calcula en muchos países del mundo desde hace bastante tiempo. Digamos que la parte innovadora en Costa Rica, donde irrumpimos con innovación, fue tomar ese mismo concepto de IPS y llevarlo para aplicarlo en destinos turísticos específicamente. Entonces, nos permite medir dónde hay actividad turística, medir cuál es ese impacto y con qué eficacia se está convirtiendo el beneficio económico en progreso social de las personas. Claro, ¿cómo se integra? Vamos a ver la siguiente gráfica mientras usted me explica cómo es que esta metodología se divide en dimensiones, componentes e indicadores. Sí, básicamente es una serie de indicadores, son 60 indicadores que se dividen en necesidades básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. El IPS solo mide variables sociales y ambientales, no mide variables económicas, porque vamos a comparar cuánto dinero está generando el turismo, bueno, y cuánto de ese dinero se está transformando en bienestar de las personas, ¿verdad? No se preguntan esfuerzos, se preguntan por resultados. ¿Cuál es el resultado y la satisfacción de la gente? Son encuestas de hogares. O sea, se entra a los hogares y se hace la encuesta. Vamos a ver, mientras usted me lo explica en la siguiente gráfica, ¿cuál es esa metodología con la que ustedes llegan? Sí, ahí siempre lo mencionamos, ¿verdad? Porque a veces suena como muy fácil, ¿verdad? Pero hacer 6,000 entrevistas por claro, todo el país. Es una muestra muy grande. Es una muestra muy grande. Cada uno de esos puntos que están viendo ahí es un destino turístico, lo que llamamos es un centro de desarrollo. Y entonces se visitan todos y cada uno de ellos y se hacen entrevistas, 400 aproximadamente en cada uno de esos destinos, y con una batería de preguntas que cubre los 60 indicadores, y de ahí se saca la información. ¿Lo hacen con una encuestadora externa? Sí, Borges y Asociados, y el INCAE es quien representa al IPS aquí en Costa Rica, representa la marca internacional. Entonces INCAE es nuestro socio estratégico en esto. O sea, trabaja y viene con nosotros. Lo medimos desde el 2017 más o menos acá, pero no lo medimos durante pandemia, obviamente, por razones obvias. Pero ahora fue muy interesante porque medimos antes de pandemia y luego de pandemia. El pospandemia. Vamos a ver, mientras vemos la siguiente gráfica, ¿qué dicen algunos de esos resultados generales? Sí, en general, digamos, lo que todos estábamos esperando ver es si después de pandemia ese índice de progreso social había mejorado o empeorado. Se mide en base 0-100, ¿verdad? Y los colores un poco verde y amarillo lo que indican ahí es que todos los destinos turísticos están en una condición alta, medio alta de progreso social. El índice promedio es 72,57. Para que lo podamos dimensionar, el índice de progreso social mundial es de 62%. Sí, entonces, estos destinos turísticos realmente, bueno, y lo pueden ver, aumentó del 2019 para acá, 0,84 puntos, es mucho también, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo hemos visto muy satisfechos todos porque es una muestra de que el turismo no es que solo genere dólares, que son muy importantes en la economía, pero es que además de esos dólares está generando encadenamientos y está generando que esos encadenamientos logren impactar el bienestar de las personas. Claro, y veíamos en la siguiente también porque ahí vemos en el mapa los puntitos, pero cuáles en ese trabajo de campo, ¿dónde salió mejor? ¿Dónde hay áreas de oportunidades? En realidad, cuando vemos eso, verdes y amarillos, prácticamente todos nuestros destinos turísticos están en un nivel bueno, de bueno a muy bueno. Caño Negro tal vez es el más bajo de todos, pero muy satisfechos porque Islita, Santa Teresa, Turrialba, Los Santos, Pérez Celedón
alcanzan por primera vez los niveles superiores, ¿verdad? Entonces quiere decir que también los centros están evolucionando entre sí, ¿ya? Y la satisfacción es decir, bueno, obviamente cuando hay verdes siempre hay posibilidades de mejora, cuando hay amarillos también hay posibilidades de mejora. De eso se trata. No es un índice para llevar un ranking, quién está arriba y quién está abajo. Es porque nos permite tener información sobre cada destino turístico para diseñar política turística muy específica para cada uno de esos destinos, para trabajar con municipalidades, cámaras locales, etc. Claro, esto nos permite también ver, Shirley, porque a veces, claro, cuando hablan de turismo, pues pueden ser los resorts grandes, que muchas veces son la mayoría capital extranjero, que tiene sus inversiones acá, pero cuando uno ve todos esos distritos, pues sí, claro, la actividad turística tiene una cobertura de beneficio social muy amplia en el país. Bueno, y eso lo explica el hecho de que entre el 85 y 90% de las empresas que brindan servicios turísticos en Costa Rica son pequeñas y medianas. Entonces ese índice lo que hace básicamente no solo es evidenciarlo, sino ubicar en esas oportunidades que algunos de estas regiones han logrado tener para poder mejor posicionarse, pero coincidimos mucho con don Rodolfo y el ICT en que esta nueva medición lo que hizo fue confirmarnos varias cosas. Uno, que el producto turístico sigue estando intacto en nuestro país, que sigue siendo valioso todo lo que se ha desarrollado y se ha invertido en los últimos 30 años y que además hay destinos turísticos emergentes que están haciendo un trabajo extraordinario en poder posicionarse y desarrollarse y que están aprendiendo de otros destinos turísticos que de repente llevan la delantera. Entonces, claramente, no solo la experiencia de la aplicación de un modelo de desarrollo que ha sido exitoso, sino estas mediciones confirman que vamos por una buena ruta, que evidentemente también tenemos algunos retos en el camino, pero que no nos hemos equivocado en el pasado cuando se le ha apostado al turismo como una de las mejores actividades económicas para nuestro país. Claro, y por eso estos últimos 10 minutos quiero dedicarlos a hablar de eso, de los retos impostergables que tiene la actividad de cara al próximo año. Doña Flora, ¿cuáles son algunas de esas cosas que están afectando la competitividad y que requerirían que se trabaje más en ellas? Bueno, número uno, el diferencial cambiario. Esto está afectando muchísimo, muchísimo al sector hotelero y turístico en general. A todos les está pasando la factura muy alta. Prueba está que hasta nosotros como Cámara de Hoteles, que somos una cámara sin fines de lucro, el diferencial cambiario les puedo decir que este año nos pasó la factura bien alta. Nos pegó duro. Nos pegó bien duro. Así es que sí, los hoteles en general, aquí hablo de hoteles, Shirley Magno hablará su parte del resto de las empresas turísticas, los hoteles reciben dólares y todo lo pagan en colones. El turista sí, que el gasto promedio creció, pero es porque los precios subieron, lógicamente, entonces está gastando más, pero el hotelero, el empresario, hasta el de la pulpería, hasta todos están recibiendo menos por cada dólar que viene el turista a invertir al país. Entonces, eso nos está pasando una factura muy, muy alta, es muy preocupante, porque todavía, aunque ya, qué feo y qué pereza seguir hablando de pandemia, pero vienen de muchas readecuaciones de préstamos de pequeñas, medianas y grandes empresas, y no salen, no están saliendo. Con este tipo de cambio, muchos hoteles han cerrado. Y como menciona Shirley, entre el 85 y el 90% son micro y pequeños hoteles. No han podido salir, y si seguimos con tarifas altas, combustible altos, cargas sociales altas, y además dólar alto y tasas de interés altos, es muy, muy preocupante lo que está pasando, y además infraestructura. Pero abonarle a Flora en ese punto, que además hay que recordar que en los últimos años, el 2021, 2022 y 2023, a los servicios turísticos se les incorporó el 13% del IVA, que era un impuesto que antes no pagaban los servicios turísticos, que se postergó producto de la pandemia, pero con la reforma a la ley fiscal se incorporó ese 13% adicional, y ese es un impuesto que de nuevo pues lo paga directamente el consumidor. Entonces eso ha hecho que inevitablemente ese costo se traslade a los precios. Entonces, por supuesto que esa combinación de factores hace que cada vez más brindar servicios turísticos sea un reto para mantener calidad,
y para poder mantenerse competitivos. Y ustedes desde la Cámara Nacional de Turismo, Shirley, durante todo el año alzaron la voz múltiples veces por este tema del tipo de cambio y cerraron diciembre, esta semana que pasó, con una petición expresa al Banco Central para su revisión, su última revisión de política monetaria de este año. Sí. Prácticamente ha sido una solicitud mensual que hemos hecho porque es una necesidad y no es producto de un capricho ni de una diferencia siquiera, digamos, ideológica, sino que es una necesidad, bien lo planteaba doña Flora, es muy difícil poder lidiar con la acumulación de una serie de condiciones que hace cada vez más difícil el mantenerse competitivos y aparte de eso, no lo decimos nosotros como Canatur, sino que lo dicen expertos en materia fiscal y económica, que el Banco Central de Costa Rica tiene condiciones y herramientas para mejorar las condiciones de tasa política monetaria e intervenir el tipo de cambio para que esté en mejores condiciones, una condición más de equilibrio. Aquí nosotros como empresarios nunca hemos planteado un trato diferenciado, ni una priorización sobre otras actividades económicas, ni un trato desigual. Lo que hemos buscado en las autoridades es que se tenga un equilibrio que nos permita a todos poder seguir generando el bienestar que don Rodolfo nos ha dicho y nos ha confirmado. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos venido diciendo es que apostarle al turismo y a mejorar las condiciones para que los empresarios brinden sus servicios es un buen negocio para el país. Claro, otro de los retos sin duda alguna es seguridad, porque ya este ajuste que hizo de la alerta del gobierno de los Estados Unidos sobre seguridad en Costa Rica por el tema del crimen ha generado muchos titulares que de una u otra forma no ayudan con la imagen país. Doña Flora, comienzo con usted. ¿Qué esperan ustedes desde la política pública del gobierno en temas de seguridad para la actividad turística de los hoteles? Nosotros también en conjunto con Canatur tenemos bastante tiempo de estar en reuniones, estamos en coordinación. Igual, aquí no es solo pedir, nosotros nos hemos puesto a la orden del Ministerio de Seguridad en qué podemos aportar, lo mismo con el Ministro de Turismo. Nosotros nos hemos puesto en los destinos turísticos también cómo podemos apoyar, si con cámaras, con diferentes puntos que podamos ayudarles, porque sí preocupa mucho esto y volvemos a insistir, estamos a las órdenes, igual con no solo, bueno, San José es otro punto, un destino turístico, pero con la municipalidad, con todo lo que se pueda hacer, es muy preocupante que sigan las noticias. Vuelvo a repetir que el ICT está haciendo sus esfuerzos con las oficinas de relaciones públicas que tienen en los Estados Unidos para medir cómo está afectando o no, pero sí se siente, sobre todo ya cuando están aquí en los hoteles, el temor, no, pues la incertidumbre de cómo trasladarse de un lugar a otro, siempre igual, lo mismo sé por Rentacars, que ellos cuando rentan su vehículo les dan las recomendaciones del caso, como cualquier parte del mundo, que hay que tener sus cuidados, pero sí, sobre todo con las recomendaciones que vuelve a hacer la Embajada Americana, pues sí, eso sí nos preocupa bastante. Doña Shirley, sí, en seguridad, y no solo hablemos de crimen, asesinatos, narcotráfico, robos, sino también el aumento de delitos sexuales que ha habido en el país. Sin duda. De nuevo, al hablar de delitos también hay que hablar de delitos comunes como los robos o que le abrieron el carro del Rentacar y sacaron la cámara o le robaron el celular en la arena o de repente fueron víctimas de alguna estafa con alguna actividad porque recurrieron a una empresa no formal. Sin embargo, ese tipo de delitos se mantienen en niveles de incidencia bastante bajos, normales para un destino turístico que recibe la cantidad de turistas internacionales que Costa Rica recibe, pero claramente el riesgo mayor no está solamente en estos, sino en estos otros, los que tienen que ver con la narcoactividad, con esta disputa de bandas que el mismo ministro de Seguridad ha intentado explicar, y en ese sentido Canatur y los empresarios turísticos nos hemos puesto a las órdenes del Ministerio de Seguridad Pública. Firmamos un convenio de colaboración en donde en diferentes puntos calientes, como le llaman ellos, generamos estrategias muy específicas para poder atender y mejorar las condiciones de seguridad, y también con la policía turística hemos venido apoyándolos
para que se le mejoren las condiciones y además en programas muy específicos. Tenemos un programa de Adopte una Patrulla en donde apadrinamos con necesidades pues muy básicas para que puedan mantener la movilidad, y de ahí para adelante están los cuerpos de guardavidas, está todo el tema de inteligencia, de facilitar información, está la coordinación con el OIJ, con las embajadas. Entonces claramente no es un tema solo que nos preocupa, sino que nos hemos ocupado poniéndonos a las órdenes de todas estas autoridades para poder no evitar que se cometan delitos, porque entendemos que eso, pues ningún destino turístico podría aspirar a eso, pero sí de que la experiencia, a pesar de que hayan sido víctimas de un delito, sea lo menos traumante posible para que ese turista no solamente quede agradecido, como dijo don Rodolfo al inicio, sino que también con intención de volver. Claro, última tema de los retos para el próximo año, que quiero pedirles de forma muy puntual. ¿Qué esperan ustedes en temas de infraestructura para el próximo año, doña Flora? Bueno, número uno, la preocupación del aeropuerto de Liberia, que sí ocasionó bastante preocupación, ocasionó mucha molestia. Lógico, sabíamos que era climático, pero si el aeropuerto se hubiera entrado en las reparaciones que necesitaba hace unos años, por más clima no hubiera pasado lo que pasó. Entonces sí nos preocupa muchísimo. Bueno, ya están trabajando en eso, que pronto, se supone que en 2 meses ya terminan el trabajo del aeropuerto de Liberia, pero también carreteras, con todo el clima también que tuvimos en el mes pasado, afectó muchísimo carreteras, los puentes, que hace años nos vienen dando datos de que la cantidad de puentes que están en pésimo estado, lo que puede ocasionar. Entonces todo eso, al sumar infraestructura, diferencial cambiario y seguridad, estamos perdiendo competitividad con el resto de países del área y con destinos que son los competitivos de nosotros. Claro. Pero sí, eso es muy preocupante también. De forma muy concreta, ¿qué esperan del gobierno en tema de infraestructura? Bueno, puertos, aeropuertos y carreteras. Básicamente esos son no solo las puertas de ingreso de los turistas nacionales, internacionales, sino también por donde se mueven los turistas nacionales. Infraestructura en parques nacionales. Vemos como en las encuestas a los ticos nos encanta apropiarnos, ir a visitar nuestros parques nacionales, pero de repente no encontramos en buenas condiciones un sendero, no son accesibles, entonces las personas con discapacidad de repente no pueden aprovecharlos, o que no hay condiciones de seguridad. Entonces esa inversión necesaria en este patrimonio natural que está puesto a disposición como destinos turísticos es muy importante. Ya lo decía Flora, el tema de los aeropuertos, no solamente las reparaciones de la pista del Daniel Oduber, es el tema de la expansión, del crecimiento, porque si seguimos aspirando a promover Costa Rica en destinos internacionales para que se aumente la cantidad de visitantes, pues la experiencia no se puede ver debilitada y los aeropuertos son imprescindibles. Y los puertos también, porque una de las prioridades, consideramos nosotros, que para el próximo año y para futuros gobiernos se debe de considerar, es desarrollar más las capacidades del turismo marítimo que Costa Rica podría desarrollar y que está subutilizado. Entonces el tema de esto para puertos y atracaderos también es muy importante. Ahí hay que reconocer que el ICT ha puesto su mira en esto y ha estado haciendo inversiones de infraestructura, pero creemos que tenemos que ser mucho más agresivos. Pero al final de todo esto, podemos tener los atractivos turísticos, podemos tener la infraestructura. Al final, el mayor reto es generar confianza. Mantener la confianza en los mercados internacionales es imprescindible. Y de hecho, estas últimas semanas hemos visto cómo nuevamente muchos famosos influencers han decidido venir a Costa Rica a pasar sus vacaciones, y eso lo único que confirma es la confianza. Y eso es uno de los mayores activos y atractivos que debemos mantener. Claro, se nos acaba el tiempo. Les voy a pedir que en un minuto me den una reflexión final del tema que hemos abordado el día de hoy. Comienzo con usted, don Rodolfo Lizano. Sí, un poco retomando lo que dice Shirley, y es bien importante, o sea, la confianza de los consumidores, lo que nosotros le estamos ofreciendo, la posibilidad de lo que ofrece este destino para cumplir las expectativas que esas personas tienen, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener, no tenemos que mover de ahí. Tenemos muchos problemas y podemos seguir hablando toda la tarde sobre problemas, pero también tenemos muchas ventajas. Tenemos un producto turístico consolidado de más de 40, 50 años, ¿verdad? Y eso juega a nuestro favor también. Entonces, de alguna manera, pues el turismo es una actividad que se desplaza por todo el territorio nacional, no está solo en un lugar. Y entonces eso hace que el tema de infraestructura, el tema de aeropuertos, sí es un tema complejo porque es un tema que tiene que ver con todo el país.
Pero al final de cuentas, yo lo que mencionaría como punto clave es eso que doña Shirley mencionaba, la confianza en los consumidores, mantenerlos presentes en los mercados y transmitir las ideas correctas a esos mercados. Nuestras agencias de relaciones públicas están constantemente monitoreando, tanto en Europa como en los Estados Unidos, constantemente monitoreando lo que nos puede estar generando problemas en esos mercados. Para ocuparse. Claro. Muchas gracias. Doña Flora, en 1 minuto o menos. O menos, sí. Específicamente para este tiempo de fin de año, la recomendación a todos los posibles turistas o vacacionistas: busquen lugares seguros, reserven directamente en un hotel. A veces las redes sociales ponen ofertas muy atractivas y cuando llegan no existen, no son. Y también acaten las directrices de algunas recomendaciones que se den, tanto como mencionaron ahora de seguridad, en las corrientes de las playas, de los ríos, pero por favor busquen hoteles, llamen, reconfirmen y vayan a lugares seguros para que una vacación no se les eche a perder. Doña Shirley. Bueno, pues decirle a los turistas nacionales y a los internacionales que ya se encuentran en el país que aprovechen nuestro país, que sepan disfrutar de las bellezas naturales y sobre todo de la calidad del costarricense de manera segura. Flora lo decía muy bien, pero también que lo hagamos de manera sostenible, que los lugares que vayamos a visitar recojamos nuestros desechos, que colaboremos con ese buen ambiente, con ser buenos anfitriones en nuestros destinos turísticos. Es muy importante y hacerlo de manera segura y recurrir siempre a las autoridades si tienen alguna emergencia, el 911, la Cruz Roja, las municipalidades, los guardavidas, que siempre busquen en sus vacaciones, sobre todo si van con sus familias, si llevan adultos mayores, si llevan personas menores de edad, que busquen ubicar cuáles son aquellos puntos seguros en caso de que tengan emergencias para que puedan recurrir y efectivamente, como bien decía Flora, que tengan unas vacaciones y un fin y principio de año muy provechoso y además también que seamos buenos anfitriones con los turistas internacionales. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Les deseo muy feliz Navidad en los próximos días y un próspero año nuevo. También a ustedes en sus hogares, en nombre de todo el equipo que trabajamos aquí en Estado Nacional. Gracias por su sintonía este año y esperamos que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en el 2025. Tengan un lindo día.